Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer de todo corazón la atención que han tenido por vuestra parte los vídeos del canal de la Fundación Epimeleia, una fundación que, como ustedes saben, está dedicada de forma desinteresada a la promulgación y a la difusión cultural, tanto de la cultura humanística como científica y artística. Hoy volvemos con ese cuadro tan enigmático e inquietante de Hieronymus Bosch como es El Jardín de la Celicia. En una primera entrega hemos visto de una forma somera, compendiada, un examen del retablo en general y nos hemos ocupado algo de la obra, de la vida, tan misteriosa también, porque en realidad no tenemos muchos datos, es una vida que está hasta cierto punto oculta por una nube de misterio en muchos aspectos, la vida de Hieronymus Bosch, de su autor. Después hemos analizado con más detalle en la primera entrega la parte izquierda del retablo, la que está dedicada al paraíso, a un paraíso anormal, a un paraíso que entendemos que es ficticio, ¿no? Que a todos nos ha sorprendido ver cómo no es el paraíso del que se nos habla en la Biblia, en el Génesis, o el paraíso que ha considerado la teología cristiana. Es un paraíso, como hemos dicho, donde ya había penetrado el dolor, donde había penetrado la corrupción y la muerte. Todo lo contrario a lo que sería el paraíso terrenal antes de la caída. Aquí está la muerte, está el dolor, sin que los seres humanos, representados aquí por Adán y Eva, apenas dos muñequitos recién animados por la mano de Dios, de que hayan caído, hayan cometido una falta que haya hecho que se vayan expulsados del paraíso. Este Dios que les ha animado es también un Dios que no tiene una posición, como sería lo lógico, como sería lo esperable por nosotros, situada en un plano de verticalidad, en un plano de jerarquía, sino que está mezclado con las criaturas sobre las que no parece, en principio, tener un claro dominio. Hoy nos vamos a ocupar de la tabla central, de la tabla que en principio le da el nombre a la obra, El Jardín de las Delicias. Le da el nombre, pero el autor, Hieronymus Bosch, no le dio ningún nombre, tampoco lo afirmó, ni puso fecha, es decir, tampoco está fechada la obra, aunque la mayoría de los autores coinciden en determinar que su fecha de creación fue a los principios, en el primer lustro aproximadamente del siglo XVI, entre el año 1500 y 1505. La obra no se denominó siempre El Jardín de la Celicia. En España fue conocida durante mucho tiempo como el cuadro del Madroño. El cuadro del Madroño por el arbusto que aparece en el retablo y por la profusión de estos frutos, los madroños, junto con otros frutos rojos, como las cerezas, las fresas y demás, que aparecen profusamente. El madroño también es un arbusto muy típico, muy propio de la sierra madrileña, donde se enclava el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde la obra estuvo muchísimos años. Prácticamente estuvo desde el año 1593, en que es adquirido por el rey Felipe II, viene de Flandes, adquirida por el rey Felipe II, hasta después de la Guerra Civil, en el año 1939, en que se traslada a otra institución, cual es el Museo Nacional del Prado, donde hoy se puede ver en la sala 56A. Nos vamos a dedicar ya, sin más preámbulo, a examinar esta tabla central interesante. No podremos entrar obviamente en todos los detalles porque son muchísimos. Algunos se nos escaparán, de otros no tendremos conciencia posiblemente. No hemos tenido nunca conciencia de que estén ahí. Ustedes a lo mejor pueden observar cosas que por mi parte pues yo no he observado o no he llegado a ver.
siempre se descubre algo nuevo en esta tabla y, claro, la falta de tiempo pues también es evidente que nos va a limitar a un examen, si no somero, porque va a ser detallado, pues no puede ser tampoco exhaustivo. Así que sin más, vamos a proceder ya a su análisis, que espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Ahora vamos a mirar hacia el fondo para tratar de describir ese mundo excéntrico y abigarrado que el Bosco nos presenta en la tabla central, corazón del tríptico. Hay tantas figuras, tantas escenas y tan diversas que no sabemos a dónde mirar. Como curiosidad, diré que incluso se ha hecho un estudio con el público del Museo del Prado, empleando una técnica que permite registrar la posición de los observadores frente al tríptico, medir el tiempo que cada persona mira la tabla y concretamente qué parte de la obra despierta mayor atención. La forma de mirar el cuadro y de interpretar su rica simbología dependerá mucho de la concepción que se tenga acerca del sentido de la obra. Quiso el Bosco moralizar con el tríptico, ofreciéndonos un mundo de lujuria y placeres sin freno, que acabaría como muestra la última de las tablas, leyendo el tríptico como un libro de izquierda a derecha, o bien nos manifestó lo que sería el mundo ideal, un mundo de inocencia, donde no existe el pecado y los deseos de la humana naturaleza pueden satisfacerse sin trabas. La profundidad en la tabla está conseguida al estilo flamenco. Aún no se domina bien la perspectiva lineal y no hay construcciones para poder disponer líneas de fuga. El tratamiento del color sí que utiliza la perspectiva atmosférica, suavizando y difuminando los colores de la parte superior, lo que produce un efecto de alejamiento. La línea de horizonte está muy alta, a 1/5 de la parte superior, para colocar los niveles casi superpuestos, lo que produce un efecto de inclinación y pendiente pronunciada del terreno. Así se desarrolla un estilo descriptivo, pues no se superponen las figuras y no se pierde información. La tabla la podemos dividir en 3 secciones, al igual que la tabla anterior que hemos visto, la del Jardín del Edén. 3 divisiones que de arriba hacia abajo tienden a un incremento del desorden. El tercio superior, donde aparecen esas extrañas estructuras, es el más ordenado y el más geométrico. El tercio medio, protagonizado por esa procesión alocada de caballeros, empieza a mostrar más abigarramiento, hasta que llegamos al tercio inferior, donde por todos lados se distribuyen las personas, los animales y los vegetales sin ton ni son. También se puede trazar una línea a través de la fuente central, como en el paraíso, que sería el eje del cuadro y el axis mundi. Comencemos por el tercio superior. Las 2 primeras tablas, cuya línea del cielo coincide, ofreciendo la idea de que estamos en el mismo lugar, incluye una serie de arquitecturas a medio camino entre formaciones naturales y artificiales, y a la vez orgánicas y pétreas. En unos casos se trata de edificios que no sabemos si simplemente ornamentales o cumplen alguna función en el mundo del jardín, y en otros se trata de fuentes. Predominan los tonos rosas y azules agradables a la vista. Si estamos en el mismo lugar que en la tabla anterior, ha habido importantes evoluciones. Los 4 ríos han crecido y el jardín, siguiendo el mandato divino de creced y multiplicaos, se ha llenado de seres. En este primer tercio del cuadro podemos ver 4 pabellones, cada uno situado en uno de los 4 ríos que confluyen en el jardín. El primero, en tonos rosados, hunde los pétreos cimientos en su río correspondiente. Desconocemos cuál es su sentido más allá de servir para que esperen a su sombra los jinetes que se incorporarán al baile del cortejo, y también para solazarse escalándolo y crear figuras de grácil equilibrismo humano. Un ejército de tritones, bien pertrechado de armaduras, practica la pesca con rama mediante el ingenioso ardiz de dar de comer cerezas a los peces. La estructura del pabellón recuerda vagamente a la antigua torre de los pájaros que se levantaba en el paraíso terrenal. Ahora son los humanos los que toman su sitio en el interior.
El bosco no ha dejado ningún detalle por pintar. Si aumentamos la visión en las praderas y los cercanos bosquecillos próximos a esta primera edificación, vemos a animales pastando, a un jinete dirigiendo un grupo de animales y un hombre transportado por lo que parece un ciempiés gigante, sin duda una forma ágil y rápida de circular por el jardín. No nos sorprenderá, no me cabe duda, a estas alturas, observar cómo hay hombres que vuelan a lomos de un grifo que en este caso ha atrapado con sus garras a un oso, que lleva como trofeo, mientras el jinete porta, a manera de estandarte, unas ramas de árbol con un pájaro de inusuales medidas posado en ella. Volando de frente al caballero del grifo podemos ver a un tritón que enarca su cola y surca los cielos montado en un pez cuyas aletas branquiales son auténticas alas. Parece que el pez es estimulado por la cereza que el tritón pone ante sus ojos con una caña de pesca. Aquí podemos hacer un inciso para indicar que el vuelo es un arquetipo de la humanidad. Vuelan los chamanes y vuelan las brujas, y se puede volar en sueños. Sobre todo, el vuelo aparece claramente en los sueños lúcidos, aquellos en los que tenemos conciencia de estar soñando. Por eso no es raro que en una obra de inspiración onírica, al menos en parte, haya extraños voladores. En los confines más alejados se levantan los dos pabellones sobre los ríos que se alejan hacia el horizonte. El de la izquierda, como los otros tres, es un prodigio de fantasía que mezcla motivos vegetales con una base que en este caso parece inspirada en cúmulos de nubes. Humanos y aves en armonía retozan en la edificación coronada por un gran sonajero ornamental sobre el que se posa una garceta boyera. A la izquierda una cueva ejerce de establo. En la base central otra abertura da paso al río correspondiente. En ella se cobijan quienes buscan reposo balneario y en el curso fluvial y sus orillas se agolpan hombres y mujeres para disfrutarse mutuamente. La edificación está atravesada extrañamente por una rama muy grande. El estilo general es consonante con el resto de edificios, una mezcla a la vez proporcionada y disonante de molusco, de planta tropical y de imágenes oníricas. El tercer pabellón está sobre su río correspondiente. Recuérdese que los ríos que atravesaban el paraíso, según el Génesis, eran 4: el Pisón, el Gión, el Chidelec, al que también llamamos o conocemos por Tigris, y el Firat, que conocemos por Éufrates. Este pabellón tercero presenta los mismos colores agradables que esta parte de la composición, de rosas y azules. En este caso hay una estructura pétrea de base y luego lo que parecen ser capullos gigantes de flor desconocida y extraños huevos de donde surgen árboles y chimeneas, traspasadas en su vuelo por una bandada de estorninos. Parece una edificación cuyo único objeto es el placer y la diversión de hombres y mujeres. El último pabellón, en la margen derecha del cuarto río, comparte con los demás las características tipológicas, salvo que en este caso su base de forma frutal aparece con algunos elementos artificiales como son esas enormes agujas o taladros que parecen propios de una fortaleza preparada para resistir un asedio. Lo que sí resulta tremendamente curioso es que su base cobija a una comunidad de simios. No es necesario remarcar aquí que esto sí que es una auténtica novedad. Ahora sabemos que los humanos somos primates evolucionados, pero entonces esto era completamente desconocido. En todo caso, hubiera sido un disparate afirmarlo. Por otra parte, volvemos a esos seres voladores, a los detalles de grandes manadas de animales en las praderas y humanos que retozan en las aguas del río. La fuente de la vida sigue siendo el eje central del jardín, el axis mundi. Aquí la construcción ha cambiado algo con respecto al que vimos en el paraíso original.
Un inciso ahora para hablar de jardín y de paraíso, que es casi lo mismo. Son prácticamente palabras sinónimas con un matiz diferencial. Que la palabra paraíso, de origen persa, en avéstico significa jardín cerrado. Los paraísos o pardés eran los jardines reales, unos paraísos, unos auténticos paraísos cerrados, lo que después en literatura medieval y renacentista se conocerá como el hortus clausus, el huerto cerrado, de donde vienen los claustros de los monasterios, que si los habéis observado detenidamente, son jardines porticados, cerrados, y siempre tienen una fuente en el centro. Aparentemente el uso de la fuente, me refiero a esta fuente del cuadro del Jardín de las Delicias, que sigue emanando 4 caños de agua, como puede verse, es un uso aparentemente erótico festivo. El misterio del búho y de las perlas en el escorial que había en la base han desaparecido. Ahora solo hay cuerpos desnudos en claros actos de exhibicionismo o de promiscuidad. Aquí presentamos una bella miniatura del maestro de Thérèse de Bute, André Dupré, de 1428 a 1450, en la que se representa el jardín cerrado y la fuente sellada de la obra Speculum Humanae Salvationis. En estas miniaturas de la famosa obra Le Roman de la Rose, anterior en algo más de un siglo a la obra del Bosco, también vemos la fuente en el centro del jardín, que en este caso se trata de un jardín, escenario siempre presente en el llamado amor cortés, y que aquí no se denomina jardín de las delicias, sino jardín del amor, jardin de l'amour. Aquí vemos cómo se introducen hombres y mujeres desnudos en un huevo. No están saliendo del huevo, sino todo lo contrario, entrando en el huevo, como si regresasen a los orígenes o como si buscasen el lugar idóneo para una orgía multitudinaria. Este madroño gigante en el centro de un círculo de adeptos, posiblemente el que le da nombre al cuadro en la época en que lo adquiere Felipe II, en estos círculos entre los que se encuentran parece ser también algún tonsurado, algún religioso, como puede verse en la primera fila. Por su facilidad para rebrotar después de un incendio o de una tala, el madroño es símbolo de inmortalidad y de eternidad. De hecho, el poeta Virgilio en la Eneida relata cómo sobre las tumbas de los seres queridos se depositaban ramos de madroños. También podemos ver el encuentro de un tritón y una sirena que coquetamente arquea su cola de pez. Las sirenas son promiscuas, de igual forma coquetean con los tritones que retosan con humanos. El significado simbólico de estos seres mitológicos es un significado muy antiguo. En cuanto a los tritones, son hijos de Posidón, dios del mar, y se representan muchas veces como uróboros, es decir, como esa serpiente que se muerde la cola, como puede verse en el cuadro, esas colas de los tritones siempre arqueadas hacia adelante. En cuanto a las sirenas, se cuenta que cuando la expedición de los argonautas se acercaba a la isla de las sirenas, Orfeo empezó a cantar tan melodiosamente que mientras la nave estuvo al alcance de su música, los héroes no sintieron tentación de abordar la peligrosa isla, excepto Butes, que se arrojó al mar para ir a su encuentro, y tuvo que ser salvado por Afrodita. Homero en la Odisea nos cuenta que al pasar por los mismos parajes la nave de Ulises, el héroe, astuto pero a la vez prudente y curioso, mandó a sus marinos que se taparan los oídos con cera, y él se hizo amarrar fuertemente al mástil, ordenando que nadie lo desatase por muy insistente que fueran sus ruegos. Pero esta estrategia fue la que lo salvó de caer en las redes de las sirenas. Las sirenas son tan dañinas y temibles como las arpías y las erinias, por lo que se ha hecho de ellas el símbolo de los peligros de la navegación junto a la propia imagen de la muerte, aunque precisamente en este cuadro no aparentan ese sentido simbólico. También son, quizás esto sí esté más acertado o más cercano a lo que aquí se está simbolizando, también son, decimos, símbolo del deseo en su aspecto más doloroso, que lleva a la autodestrucción, pues su cuerpo anormal no puede satisfacer los anhelos
no puede satisfacer en los hombres los anhelos que su canto y su belleza despiertan. Parecen representar especialmente las tentaciones dispuestas a lo largo del camino de la vida para impedir la evolución del espíritu, encantándolo y deteniéndolo en una isla mágica que pudiera bien representar una muerte prematura. Pasemos ya a ver ese segundo cuerpo de la tabla, al que se le podría conocer bajo la denominación de la alegre cabalgata. Un carrusel diverso y extravagante en el que participan ciervos junto a caballos, grifos, gatos, leones, burros, cerdos, vacas y hasta un oso, todos montados por jinetes que parecen forzarse por atraer la atención de las mujeres que hay dentro del estanque. Por tanto, podríamos entender que se trata de una cabalgata de cortejo, en la que los participantes portan peces de enorme tamaño, garzas, puercoespines y búhos, haciendo muchas veces cabriolas indescriptibles sobre sus monturas. Las mujeres parecen animadas e incluso alguna ya se ha decidido a salir del estanque al encuentro de algún caballero. No hay lugar donde no se encuentren las criaturas del jardín retozando, con la carcasa de un escorpión gigante o refugiándose dentro de una flor. Tampoco tienen fin en sus cavilaciones ociosas. Aquí han embutido a un pájaro de largo pico en una esfera vegetal y se dedican a dibujar con él un pináculo sostenido por varios hombretones. Unos con las cabezas y otros con los pies sostienen el pináculo. Sobre el pájaro uno de ellos hace el pino apoyado en una funda roja. Por fin otro parece impulsar al conjunto para que avance, tomando la punta del pico del ave. Un hombre lleva la pesada carga de un mejillón gigante, en cuyo interior una pareja parece tener trato carnal, de la que proceden perlas. El hombre, alguien ha dicho que tal vez sea el marido, aunque dudo que en este estadio de la humanidad exista la institución matrimonial, que sería el marido, estando obligado a transportar a los amantes mientras retozan. Sin duda, una de las características del hombre en este Edén, y en cualquier Edén que se precie, es que para alimentarse solo tiene que alargar la mano y recoger deliciosos frutos. Especialmente grande es el madroño que este hombre parece ofrecer a la embarazada, un clarísimo símbolo sexual. Aparecen de nuevo los búhos. Concretamente se pueden ver en dos partes opuestas de la tabla. Si en la tabla correspondiente al paraíso asociábamos el búho a la oscuridad, a ese búho que se asomaba por la esfera de la fuente de la vida, en este caso nada nos impide traer a colación también el significado simbólico de la sabiduría al que muchas veces también se ha asociado. La interpretación de los símbolos que aparecen vendrá fundamentada en la concepción que tengamos de la obra. Así, por ejemplo, los búhos serán seres infernales si el jardín no es otra cosa que la plasmación de un mundo corrompido que se verá abocado al terrible estado representado en la última tabla, o bien un animal que representa la sabiduría, incluso la sabiduría divina en un mundo inocente, limpio, en el que no ha entrado la conciencia de la culpa. La gran profusión de seres nos hace imposible abarcarlo todo. Muy significativa es la presencia de muchos pájaros de enorme tamaño en comparación con los humanos. En el simbolismo medieval, las aves, asociadas al elemento aire, casi siempre representan la trascendencia del plano terrenal, así como también la espiritualidad. Con harta frecuencia las aves aluden a sí mismo a las almas. Existen otras lecturas menos positivas de la simbología. Pájaros, las referencias bíblicas identifican a estos con los pensamientos inoportunos, y no hay que olvidar cómo en el Evangelio son estos los pájaros los que se comen la simiente en la parábola de los sembradores, pero no todas las aves, desde luego, gozan siempre de la misma significación. Las esferas están muy presentes en toda la obra, tanto en primeros planos como en planos medios. Aquí podemos ver la que algún comentarista ha denominado la burbuja del amor. El amor carnal aísla a los enamorados. La esfera transparente y frágil nos deja ver las caricias y preludios de estos dos amantes
que se apoyan en la de alguien que flotando en su esférica cáscara rosa de círculos dorados y cola de pez pájaro, mira o respira por un cilindro de vidrio en el que avanza un ratón. Cada esfera es un receptáculo cuyo espacio interior dúctil y uniforme puede ser utilizado a su capricho por cualquiera, y cuya piel puede ser como se quiera, opaca, translúcida o transparente, compacta o frágil, de cualquier color o textura, puede ser hermética o bien abierta. Cada personaje, cada grupo, cada juego de delicias hace suyo y acomoda para sí ese espacio elemental, desde su deseo y con la libertad que brinda la neutra geometría de una esfera. El último rincón de la tabla central presenta una cueva ante la que vemos dos formaciones transparentes. Una de ellas es como una pecera que ejerce de jaula de pájaros. La otra nos deja ver detrás a una dama con tirabuzones que es señalada por un hombre, la única criatura que aparece vestida en el cuadro, a menos que al aparecer entre sombras tengamos esa sensación de que está vestido, y no sea así. Muchas y variadas han sido las interpretaciones de esta escena. Hay quien ha querido ver a la mujer como Eva, por portar un fruto, y al varón que la señala como Adán, o incluso como Juan el Bautista, que la estaría acusando de causar todos los males que vendrán posteriormente. ¿Y por qué no pensar que esta es la cueva de donde o por donde entran las criaturas al jardín, una puerta mágica al mundo de la juventud, de la inocencia, de la vitalidad y del erotismo? Si la obra trata de representar la historia de la humanidad, y por tanto momentos distintos en un transcurrir lineal del tiempo, ordenados en las tablas de izquierda a derecha, al jardín sucederá el infierno. Puede que esta interpretación tenga sentido moralizante o simplemente se trate de un sentido premonitorio. Si la lectura fuese otra, cada tabla podría representar simbólicamente un estado de la humanidad y la naturaleza independiente en el tiempo. Pero si, como se sostiene en la primera tesis, el jardín tiene contado su tiempo y habiendo sido pesado no ha dado el peso suficiente, desaparecerá y como jardín inverso volverá a aparecer de nuevo, pero esta vez lleno de oscuridad, de terror y de sufrimiento. Os espero en el análisis de la última tabla dedicada al infierno. Hasta muy pronto.